buenas noches a todos y todas. Agradecer a la maestra Elena Livinenko, mi maestra, por haberme introducido en esta tertulia de la Asociación Dominicana de Historiadores del Arte, como ella dijo, de la cual soy miembro fundadora y me honro en ello. Igualmente agradecer al Centro Cultural Banreservas por permitirnos, ¿verdad?, tener este espacio para el diálogo y el intercambio de ideas y conocimientos. Hoy me corresponde hablar de una artista muy especial para mí, que admiro mucho y que llegó a mi vida de una manera inesperada. Un poco quiero contarles de esos vínculos como introito. Lo tengo aquí enfrente. Quiero que por favor se ponga de pie el artista Juan Carlos Reyes. Es una de las personalidades, ¿verdad?, del arte dominicano, sobre todo del arte contemporáneo dominicano, que ha logrado posicionarse no solamente por lo que vamos a ver en la presentación de hoy en términos formales y estéticos, sino además por sus récords en ventas. A pesar de que es un artista que produce poco, el posicionamiento que ha tenido su obra en el mercado es muy significativo. Entonces también agradecer a Edwin Espinal, coleccionista de arte, a la esposa de Juan Carlos, a Girda, y a la esposa de Edwin, Yajaira, que están con nosotros. Eso es como una familia. A mi esposo Yotin Curi por el apoyo, la consistencia, y a todas mis hadas que están aquí, que tengo un grupo muy especial, y por supuesto a todos ustedes que me honran con su presencia, que son diletantes del arte, que son también artistas, conocedores, y no quiero mencionar nombres para no incurrir en faltas, porque quisiera de verdad mencionarlos a todos. Así que bienvenidos a este espacio para la reflexión, para el diálogo, para el intercambio. Como les decía, quiero empezar con un introito sobre mi relación con Juan Carlos Reyes, cómo surge. Debo circunscribirme a lo que tiene que ver con mi formación. Yo estudié en la Universidad de La Habana, Cuba. Soy dominicana de Santiago Rodríguez, un pueblo en el noroeste del país, y llegué a Santo Domingo en unas circunstancias muy particulares donde me incliné mucho, especialmente por la crítica de arte. Empecé en enero del 2011 a publicar de manera periódica todas las semanas, y lo sigo haciendo en el periódico El Caribe. Se publican mis textos los viernes y replican normalmente los sábados actualmente en el digital. Y entonces yo empecé a perseguir todas las exposiciones de arte, porque yo tenía esa necesidad de conocer lo que estaba pasando en el contexto dominicano porque lo desconocía. Fíjense, soy de Santiago Rodríguez, un pueblo aislado de lo que es la capital, ¿verdad?, la metrópolis, y vengo desde La Habana, o sea, muy complejo en mi caso. Y cuando, yo hubo un momento que yo creía que conocía a todo el mundo, porque a uno le entran esos aires, ¿verdad? De ese también ese egocentrismo que es propio de cada ser humano y de cada profesional. Son etapas que uno vive y que son necesarias. Y yo creía saberlo todo, conocer a todo el mundo. Y un día, trabajando con un texto precisamente a petición del periódico sobre coleccionismo de arte y también cómo iba el mercado, yo había hecho una publicación en 2014 y me pidieron otra en 2022. Y empiezo a tener una cercanía con Edwin Espinal como coleccionista de arte, porque yo quería tener también su criterio, su visión sobre cuál es el manejo del mercado actualmente, porque él colecciona, quiere decir que él compra. Por favor, no lo tomen muy en cuenta. Entonces, así las cosas, cuando empiezo a intercambiar con Edwin, él me dice, ¿tú conoces a Juan Carlos Reyes? Y yo, Juan Carlos Reyes, me suena, pero no, como que no he visto su obra. Y empieza a mostrarme obras. Y yo empiezo como, no sé, a sentirme extraño, pero mira, interesante, pues yo soy muy categórica con el tema de lo que tiene que ver con los aspectos formales. O sea, naturalmente, en lo que es el arte contemporáneo hay un manejo mucho más libre, la gente puede usar los materiales de forma tal que nos adherimos muchas veces más a la abstracción, a figuración. Pero ver un dibujo, o sea, cercano al realismo, hiperrealismo, con tanto detalle, con tanta minuciosidad, yo hice una parada. Yo dije, no, espérate, o sea, yo me siento mal porque como yo no conocía este fenómeno. Y me dice, ¿tú tienes tiempo de venir a mi oficina? Y yo, bueno, sí. Yo siempre ando con la computadora encima, una cosa extraña. Cuando voy con mi computadora, no sé qué, empezamos a buscar.
Cuando empiezo a ver un poco a detenerme en la evolución de las obras, porque él tenía un sinnúmero de imágenes, cosa poco usual también en coleccionistas o diletantes o lo que sea, porque por lo regular tú puedes tener las que son de verdad, de tu colección. Pero él tenía más de 20 imágenes y yo me sorprendí. ¿Cómo y tú la tienes organizada? O sea, yo estoy sorprendida que tú seas así, tan metódico y que tenga la ficha técnica completa. Y me dice, bueno, es que ese es un proyecto que yo tengo y yo quiero que tú seas parte. Digo, que yo sea parte, pero tú te estás volviendo loco. O sea, no, yo estoy a tope de cosas. Yo tengo 2 niños pequeños, yo no salgo de mi casa. No, 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 tú tienes que involucrarte en este proyecto. Y yo le dije, yo me lo voy a pensar. Bueno, ustedes han escuchado una expresión latina que aquí tengo a mi amigo Enrique Pina, es diplomático de carrera y tenor. Y Enrique estudió en Italia y se formó muy bien en latín. Entonces siempre nos comparte esas cápsulas como gutat cavat lapidem. Tanto cae la gota que hace el hoyo. Entonces, finalmente terminé vencida por Edwin y terminé aceptando ir al estudio de Juan Carlos Reyes. Cuando voy a su estudio y empiezo a involucrarme con todo su proceso artístico y empiezo a conocer lo que vamos a ver en lo adelante, yo me quedo sorprendida. Nosotros presentamos el año pasado una exposición en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo que se intituló Honesty by Juan Carlos Reyes. De verdad, una muestra excepcional donde buena parte de las obras que están aquí en esta presentación corresponden a esa exposición. Hay obras de diferentes periodos, diferentes etapas que podemos ver esa evolución en Juan Carlos Reyes. Y también yo quiero que hagamos un ejercicio porque, como verán, yo intitulé mi conferencia La obra de Juan Carlos Reyes y sus símbolos de la memoria. Vamos a un poco desmenuzar a qué yo he querido referirme con ello. Y esta primera imagen es una pieza de 2011, como ven, es un trabajo, un dibujo sobre papel fabriano, donde hay muchísimos detalles. No sé si el puntero me ayude, pero fíjense aquí, no sé si ustedes ya lo habían notado, aquí hay unos pies siluetados, pero muy bien dibujados. O sea, yo debía haberme apropiado de un detalle para que ustedes pudieran apreciarlo mejor, pero no quise hacerlo porque precisamente es importante que hagamos ese ejercicio de penetrar en la obra e irla descubriendo en detalle. Entonces, fíjense, eso tiene mucho que ver con el juego de precisamente la memoria. Juan Carlos Reyes es de Santiago de los Caballeros. Es un artista del Cibao, de la parte norte de la República Dominicana. Un enclavado muy particular porque, a diferencia quizás de la metrópolis, que no voy a, siempre todas las reglas tienen su excepción, el Cibao es muy acogedor, es muy familiar, es muy cálido. O sea, uno viaja a toda la República Dominicana y uno llega al Cibao y uno siente que todo el mundo es primo, hermano, familia. Es algo increíble y eso es característico de esa región. Pues Juan Carlos viene de un matriarcado, se crió entre mujeres, con sus hermanas, con su madre, y la figura quizás del padre fue algo que entraba y salía. Entonces él jugaba con sus hermanas y jugaba a las escondidas. Él era un niño muy pequeño, lleno de inocencia, una inocencia que todavía se perfila en sus trabajos, y él recrea ese momentum que yo creo que a todos nos daba miedo que nos encontraran, o nos daba miedo a sí mismo, como encontrar un espacio en el que quizás a nosotros no solamente nos encontraran, sino que no nos encontraran. A veces uno se quedaba en el closet y empezaba la ansiedad. Esa ansiedad de que me van a encontrar, no me van a encontrar. Y también el tema de que no me quiero quedar porque yo no quiero ser el que pierde en el juego. Entonces empezamos a ver estos mundos de la infancia, de un poco irnos atrás en el tiempo, porque a veces con el mediatismo, con todo lo que vemos, a veces estamos en el tráfico, nos perdemos de los detalles, nos perdemos de la vida misma, nos perdemos de esos momentos, de esa primera etapa de formación que, como decía Saint-Exupéry, debe primar en nosotros, porque debemos seguir siendo niños para tener esa visión, ese pensamiento de inocencia, de imaginación, porque de ahí es que surgen los grandes proyectos. Entonces, aquí hay una obra que ya, fíjense que aquí no hay nada de color, es todo muy en grises. O
O sea, aquí estamos entre los valores negro y blanco, y quiero hacer esa precisión. En los fundamentos de la forma no lo vemos tanto como color o tonalidades, sino como valores, porque del negro y del blanco podemos tener tanto luz como oscuridad. Ellos se van entremezclando, ellos van configurando todas las texturas, crean los que son los efectos de luces y sombras, y así vamos viendo cómo se va gestando una construcción a partir solamente de dos valores. Entonces aquí ya la taza tiene color. Aquí vemos ya como un motivo un poco con más fuerza y unos troncos que parecen como si fuese esa sombra, ¿verdad? Del humo del café cuando está calientito, que nosotros vamos a disfrutarlo, pero de repente esos troncos empiezan a fortalecerse y a quebrarse. Es la vida misma. O sea, ¿cuántas veces nosotros en un mismo día, nosotros empezamos en la mañana con un calorcito, con ese deseo de que todo va a ser perfecto, y a veces también, o sea, nos prejuiciamos, ponemos un pie fuera de la casa y empezamos a tener un cambio total? O sea, es un punto como de ebullición de que todo empezó a convertirse en un caos. Pero nosotros lo podemos controlar. A veces nosotros decimos, pero es que fulano me hizo la vida imposible, es que aquel no lo entiendo, es que esto es incomprensible. Pero ¿y cómo? O sea, nosotros nos hemos visto en un espejo, nosotros nos hemos visto hacia adentro, nosotros hemos tenido ese momentito para un poco cuidar lo que está en nuestro corazón o en nuestro pensamiento. Entonces muchas veces nosotros tenemos esos pensamientos quebrados, tenemos esas formas onduladas, y eso se va reflectando en ese ideal que tiene el artista, y que él de una manera u otra va un poco edulcorando, porque a primera vista todo se ve muy estético y muy, o sea, una cosa muy bien lograda, pero cuando tú te empiezas a detener en los detalles, entonces es que tú te das cuenta, ¿verdad?, de que está como todo ese entretejido y todas esas formas que hablan de un caos y de que hay algo que no está en completo equilibrio, a pesar de que hay una proporción dorada en la composición. O sea, desde el punto de vista técnico, la obra está perfecta, pero desde el punto de vista conceptual, la obra me está hablando de que hay algo que está en un poco de revolución. Entonces, en todo este entramado, yo también quiero precisar algo que ha sido de lo que más me ha fascinado, además del simbolismo en la obra de Juan Carlos Reyes, y es la cocina del color. Como historiadora del arte, normalmente uno repasa en todo lo que el sistema forma, y evidentemente uno busca un poco detectar las tonalidades en el cuadro. Pero cuando yo empecé a visitar el estudio de Juan Carlos, que empecé a darme cuenta de todos los detalles que él inscribe en su obra, mi mirada fue totalmente distinta, porque entendí que ahí no solamente hay, por ejemplo, un rojo o un crema o un marrón, ahí hay decenas de tonalidades. Para él poder lograr esas texturas en los troncos, ahí hay rojo, ahí hay verde, ahí hay morado, pero muchas veces uno no lo percibe a simple vista. O sea, es como entrar en un laboratorio para poder detectar y poder discernir cuáles son las tonalidades que componen lo que nosotros estamos viendo en aparentemente unos rojos, unas tonalidades en ocres y unos marrones en los troncos. O sea, es algo verdaderamente impresionante. Y fíjense aquí que ya hay un tronco un poquito más cálido, con más luz, pero el fondo sigue siendo neutro y vemos esa figura de la niña. En Juan Carlos, elementos recurrentes son los niños, porque es como esa recuperación de la memoria histórica de ese mundo de su infancia, de una infancia que lo marcó, donde, como les dije en principio, él vivió en ese matriarcado, donde fue un niño que muchas veces, o sea, se sintió cohibido porque él no podía hacer lo que él quería, no podía jugar con lo que él quería, él tenía que seguir las instrucciones de las figuras que tenía alrededor. Entonces, muchas veces nosotros nos vemos así, con esas camisas de fuerza, y no solamente de niños, nos vemos de adultos. Estamos en trabajos incómodos, estamos en circunstancias entre amistades
que no nos sentimos a gusto. Entonces, todas estas sensaciones, que son lecturas, debo decir, muy mías sobre la obra de Juan Carlos, no exactamente quiere decir que es a lo que remite el artista, ni mucho menos es algo, vamos a decir, definitorio, porque el arte tiene esa particularidad que cada uno como ser sensible pueda hacerse la idea respecto a las imágenes a las que se enfrenta. O sea, la idea es uno abrirse a ese diálogo que obviamente va teniendo un soporte en la experiencia, porque si tú en tu vida, o sea, lo que has visto es piedra, tú estás buscando una referencia de una piedra en la hora, pero si tú estás acostumbrado a ver tronco, inmediatamente tú ves ese tronco, tú empiezas a hacer asociaciones. Es más, hay personas que son especialistas en madera, que saben, mira, pero eso parece una caoba, ah, no, pero no, eso es una palma o eso es un roble, y hacen esas diferenciaciones a partir de la experiencia, y así se va gestando un discurso que va tomando forma. ¿Por qué? Porque asociamos esa experiencia con la sensibilidad y luego, obviamente, con las herramientas que contamos en relación a todo lo que vamos aprendiendo en ese discurrir del tiempo, porque o somos diletantes del arte o nos vamos formando en ese medio. Pero, en definitiva, vamos a ver que es una construcción de un pensamiento que no necesariamente uno tiene que ser especialista. Es sencillamente uno dejarse atraer por las obras y dejar ver qué cantidad de detalles puede remitirme referencias que yo puedo asociar con mi día a día. Y yo quiero también que hagamos un poco ese ejercicio. Esta es una obra espectacular. Fíjense cómo los troncos van evolucionando. Vimos aquí que era todo monocromático. Aquí ya tenemos un poco de tonalidades en rojo. Aquí vemos que ya hay un fondo verde. La niña, el vestuario muy bien trabajado. Son niños con vestuario de primero, o sea, muy cuidados, siempre muy combinados, perfectamente estructurada la composición en los vestidos y también el balance, porque fíjense que es una niña que, o sea, está al pender del tronco, pero al mismo tiempo, el ella estar en esa posición, en esa tercera cuarta parte del cuadro, y que a pesar de que, que el propio tronco no está arraigado, la sombra es como si le sirviera de soporte, que eso también es otro elemento interesantísimo en la obra de Juan Carlos, el manejo de la sombra. O sea, es algo de verdad cuasi perfecto en la composición. Y fíjense aquí también cómo seguimos con esa estructura de las sombras, que es como si fuera una base para ese tronco, que para nada es un tronco, ¿verdad?, estructurado, sino que es un tronco que va, o sea, de manera serpentina, que va transformándose, que tiene áreas, ramitas que son muy secas. A mí me gustó mucho una lectura que hizo el doctor Raúl Rizik, un amigo nuestro, cuando se expuso esa obra en el Museo de Arte Moderno, que él hablaba de la vida y de la muerte. Hablaba de que la figura en sí misma podía ser la vida y la sombra podía ser la muerte. Y también nos dio una lectura de esos aspectos también, de lo que tiene que ver con la eternidad y de que cuando nadie nos ve. O sea, fíjense, aquí hay algo interesante. La niña tiene un reloj en la mano, en la figura que representa lo humano, ¿verdad? Sin embargo, la sombra no tiene reloj. Cuando tú te mueres no hay tiempo, porque tú vas a la eternidad. Las personas que somos creyentes, de la manera que sea, con respeto de lo que no lo sean, fíjense que nosotros no tenemos, o sea, esa concepción de que hay tiempo. Cuando tú te mueres, todo es eterno. Entonces, para los niños hay tiempo. Mis hijos hay que bañarse. No, mamá, yo estoy jugando. Mis hijos hay que hacer la tarea un ratico más, por favor. Entonces, cuando somos niños, no tenemos esa limitación. El tiempo es una abstracción para los niños. Y entonces ellos quedan imbuidos en todo su mundo de juego, en todo su mundo de placer, porque ellos están en otra, o sea, en otra cosmovisión, es otro sentido de la vida. Y me gustó muchísimo esa lectura porque cobra sentido, o sea, el tiempo, la sombra no lo tiene. Y Juan Carlos juega con esos elementos. A veces le deja el reloj también en la sombra, otras veces lo desarticula y va moviendo los elementos, pero vamos también apreciando que hay un hilo conductor en su obra, que tú puedes fácilmente establecer esa evolución y reconocer una marca
que eso es muy importante en los artistas. Muchas veces, y no es malo, hay artistas que hay que periodizarlo para poder entenderlo. Por eso estamos los historiadores del arte y por eso se catalogan y se hacen inventarios de las obras. Porque hay artistas que se mueven por muchos estilos y por muchas tendencias y es dificilísimo tú poder decir, mira, eso es un Picasso, que obviamente no es el caso porque es un artista muy conocido internacionalmente, pero tú te enfrentas a escenario que tú dices, oh, pero esa obra se puede atribuir a ese artista, pero yo no conocí ese estilo. Por eso es importante periodizar y sistematizar las obras para poder entenderlo y ver las etapas sucesivas. Esta pieza es sobre papel y fíjense que ya aquí teníamos un tronco, una sola estructura. Ahora vemos que hay dos estructuras y un balance. Ya aquí la cosa va tomando más forma y la obra también va teniendo más calidez, porque en la medida que él también ha venido evolucionando, él ha venido encontrando personas que lo han comprendido. Porque ¿qué pasa? Cuando tú eres de pueblo y cuando tú vienes de una familia tradicional y tú tienes esa vena artística, ¿qué tú encuentras? Discriminación. Artista, ¿qué es lo primero que nos dicen en el argot popular? Te vas a morir de hambre. Literal, es así. Se escucha feo, pero es la realidad. O sea, yo me acuerdo cuando yo le dije a mi familia que yo iba a estudiar historia del arte en Cuba y me decían, eso se come con yuca. Pero otra expresión, ¿y por qué a ti no se te ocurrió estudiar medicina? Tantas carreras que hay en Cuba, precisamente tú vas a estudiar historia del arte. Pues sí, ¿por qué? Porque necesitamos pensar, necesitamos dialogar, reflexionar y tiene que haber quien escriba la historia del arte, tiene que haber quien nos diga a nosotros lo que representan estas imágenes y lo que hacen los seres sensibles. Eso es muy importante desde la antigüedad. Desde la antigüedad es muy importante. ¿Por qué? Porque uno se cansa, uno se estresa con los trabajos tradicionales y nosotros venimos a traer placer a la gente, ¿verdad? Porque cuando tú te vas a un museo, tú vas a extasiarte, a ver cosas que a veces no son tan bonitas, pero tienen un mensaje poderoso. Y eso es importante, uno poder enfrentarse a eso y poder convivir con ese tipo de manifestaciones. Entonces, fíjense, ya aquí hay más equilibrio, porque ya aquí nos sentimos más cómodos con el trabajo que estamos haciendo, ya estamos más aceptados, ya estamos más enclavados en una obra de 2022. Ya Juan Carlos aquí ya tiene una carrera, ya Juan Carlos está consolidado en el espacio de Santo Domingo y ya reconocido como un artista, ¿verdad?, del enclave de lo que es República Dominicana. Entonces, ya aquí viene una parte muy importante para mí, piramidal en la obra de Juan Carlos, porque ya el simbolismo empieza a integrarse de una manera consciente. Porque al principio él lo hacía porque era lo que venía a la memoria, él estaba buscando su estilo, él estaba bosquejando y estaba encontrando su camino. Pero ya con piezas como estas, vamos a ver la corona. Yo la tengo dos veces esta pieza porque vamos a ver dos elementos. Y yo quisiera que alguien dentro del público se permitiera leer lo que dice sobre la corona. ¿Quién se anima? Por favor, Víctor Hugo, gracias. La corona puede aludir tanto en símbolo de poder y grandeza como una carga o responsabilidad. En la obra de Juan Carlos Reyes podría representar la dignidad innata Innata. de la infancia, la imaginación y los sueños de los niños, o la dualidad entre la pureza y las expectativas impuestas por el mundo adulto. También puede aludir a la resiliencia y el potencial transformador de la niñez, destacando su papel en la construcción del. Muy bien. Fíjense que cuando nosotros somos niños no hay límites. ¿Quién le pone límites a la imaginación de un niño? Cuando nosotros somos pequeños, inclusive en las escuelas nos preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Háganse esa pregunta, por favor, ahora. Tómense 2 segundos y piensen cuando ustedes le preguntaban eso, ¿qué ustedes quieren ser cuando sean grandes? Y dense cuenta que muchas veces esos sueños se ven truncados porque o no tenemos los recursos económicos o no tenemos el apoyo moral y muchas veces no somos lo que nosotros queremos. Cuando tú naces artista, es algo que no se puede cubrir, o sea, es como tú ponerle un dedo al sol, el sol no se puede cubrir, es un astro con luz propia.
Eso es un artista. El talento fluye, emana, es como si fuera un manantial. Entonces, esa corona es esa corona que ese niño, desde muy pequeño, él sentía que tenía que tener, pero al mismo tiempo está ese recogimiento, porque él de niño no podía expresarse quizás como quería porque había limitaciones, había una camisa de fuerza. Sin embargo, fíjense que el alfiler es algo, es un elemento muy, vamos a decir, uno encuentra un alfiler y dice, no, pero eso es una cosita, eso es algo pequeño, eso es, o sea, pegata minuta. Pero el alfiler en la obra de Juan Carlos atraviesa una superficie. La craquela, ¿qué quiere decir eso? Que hay una fuerza interior que es tan poderosa que rompe con todo, aunque uno pueda ser frágil por fuera. Y que esa fuerza nos motiva a cada uno de nosotros a seguir adelante y a nosotros alcanzar los sueños. Porque cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, no hay imposible. Claro, uno tiene que hacer las cosas conforme a las reglas sociales y tiene que tratar de seguir parámetros, pero si usted no le hace daño a nadie, dele adelante con su imaginación y con todos sus sueños. Entonces, fíjense, aquí está la parte de los alfileres. ¿Puedes, por favor, leerla? El joven de la camisa azul, por favor. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Henry, ¿tú podrías leerla, por favor? Alfileres, un símbolo de dolor, precisión y fragilidad, usado para destacar cómo pequeños elementos pueden generar grandes impactos. Fíjense lo que les decía, o sea, un pequeño elemento, pero en la imaginación de Juan Carlos es capaz de atravesar una estructura y fragmentarlo, o sea, generar esa presión para hacerse sentir. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esta obra, la parte de los toboganes. Todas las personas, cuando fuimos niños, de una manera u otra, íbamos a los parques y ese era como un sueño, un ideal de nosotros montarnos en el tobogán. Había que hacer fila porque era como, sigue siendo el espacio más disfrutado por los niños, pero aquí está fragmentado. ¿Por qué? Porque muchas veces también tú no tienes acceso a esos parques. Nuestras ciudades se están convirtiendo en concreto armado. Nosotros no estamos pensando en el espacio público, en el espacio para los árboles. Fíjense que aquí no hay árboles, o sea, aquí hay fíjense, no sé si se dan cuenta, aquí hay un barquito de papel, que casi todos hemos jugado con el barquito de papel, y hay un globo fragmentado, que eso un poco lo vamos a ver más adelante, pero habla de la fragmentación de los sueños, justamente también como en el tobogán. ¿Quién se anima a leer lo del tobogán, la definición que hay de tobogán? Por favor, Tommy. Gracias. Toboganes, asociados con la caída, la aventura y la inevitable dirección hacia lo desconocido. Efectivamente. O sea, uno está montándose en el tobogán. Fíjense que esa niña está en un punto de equilibrio. Muchas veces cuando los niños sobre todo están en las primeras edades, se tiran con toda la motivación. Los que son padres aquí saben perfectamente que ellos están muy felices porque nosotros estamos abajo. Ay, Dios mío, que no se caiga. O sea, uno está con esa tensión. Sin embargo, ellos no la tienen. En cambio, en esta figura que Juan Carlos nos presenta en esta niña, es una niña hierática, una niña que se mantiene en una pose muy rígida, que es como me tiro o no me tiro. Y además, en la forma en que lo va a hacer, nadie se le ocurriría pararse en un tobogán porque eso es, o sea, una caída, o sea, estrepitosa totalmente. Entonces, fíjense también el tema del globo, que el globo queda como algo aislado en la obra, quedaría en un sentido como una especie de elemento surrealista que de hecho puede interpretarse de esa manera, donde tú puedes aludir con el globo a mucho simbolismo, a muchos significados y significantes, porque al mismo tiempo eso puede ser un rostro, perfectamente. Fíjense, o sea, aquí yo puedo tener el cabello, aquí yo puedo tener la barbilla, pero también yo puedo tener un mundo aquí. O sea, y todo es tú poner la imaginación a flotar y tú empezar a conectar con referencias que tú tienes de la cotidianidad, pero al mismo tiempo fíjense lo bien lograda que está la sombra. O sea, en la sombra, en ese mundo inmanente, el globo está construido, el globo existe, pero en este mundo de la realidad, el globo está fragmentado. Entonces, eso también yo le pondría un símil con relación a la vida misma, de que muchas veces nosotros vamos bien por el mundo y somos correctos, pero el mundo está fragmentado y tú tienes que adherirte sí o sí
para tú poder circunscribirte a ese espacio social al que tú correspondes. Y tú dices, a veces tú eres psicorrígido y tú dices, no, 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 es que eso no se debe hacer, no procede. Pero entonces tú te das cuenta que todos los demás van por el camino de la curva y tú dices, pero ven acá, me voy a quedar atrás. Y muchas veces tú te terminas desviando. Pero ¿qué nosotros tenemos que tratar? De que en esa sombra, que yo la asocio también con la integridad y la dignidad, que eso es lo que es inherente a un ser humano, la sombra es inherente a nosotros. ¿Quién puede desprendernos nuestra sombra? Nadie. Tú no la puedes cortar. Entonces, la integridad y la dignidad debe mantenerse como un elemento, igual que la sombra, que debe ser sine qua non. O sea, usted no lo puede variar, eso debe estar ahí fijo. Por más que pase en el mundo, usted tiene que mantener su principio. Y eso lo va a ayudar a que cuando pase la marea, usted pueda sentirse bien consigo mismo. Fíjense que otra vez tenemos la figura del globo. Aquí mucho más definida, mucho más centrada. Otra vez él juega mucho con la proporción dorada. Me explico un poco mejor. Normalmente se utiliza una 3/4 parte del cuadro y se usan elementos para un poco crear ese equilibrio en la composición. O sea, en la imaginación de nosotros tradicional, la niña debió estar justamente en el centro y la soga debió estar totalmente, ¿verdad?, organizada. Pero aquí la soga y la niña se quedan hacia el extremo derecho y vamos a ver este caminito aquí. Fíjense esto. Esto es un punto de fuga. Esto es un más allá en el cuadro, porque yo no sé dónde se termina la soga, yo no le encuentro ni principio ni fin a la soga. Entonces, eso nos habla a nosotros precisamente de eso, de que el mundo va funcionando así, en ese proceso donde hay esas rectas, que se calma todo, la misma línea nos lo dice, aquí está todo muy calmado, y están esas revoluciones que son normales y que hay que vivir esos procesos. Y algo muy, muy verdad que me ha llamado mucho la atención, que normalmente los lazos de los vestidos y todos los peinados, todo es muy perfecto. Aquí el lazo está un poco virado, desen cuenta. Y eso va a tono precisamente con lo que yo les decía, de ese equilibrio que debe ejercerse de manera mental para poder comprender la composición en términos formales y estéticos. Entonces, fíjense que el globo aquí, la realidad, ella la soltó aquí detrás, esto estaba flotando, ambas cosas estaban flotando. Pero en esta pieza, la sombra está agarrada, sostenida. Se supone que no debería sostener la sombra, debería sostener el globo, pero está sosteniendo su dignidad y se mantiene ahí de espaldas, en una pose muy rígida, como si fuera una niña que estuviera de castigo, pero tengo mi globo. Logré mi sueño, o sea, estoy en el camino. Y yo quiero que alguien lea, por favor, lo que tenemos aquí de los globos rotos y la cuerda. Por favor. Globos rotos representan la pérdida de ilusiones, la fragilidad de los sueños y la transitoriedad de la alegría. Cuerda, asociada a la ilusión, la conexión y las ataduras que pueden limitar o sostener al ser humano. Exacto. Por qué tener ataduras? ¿Por qué? Si nosotros nacemos y deberíamos ser entes libres, no deberíamos. O sea, se han dado muchísimas guerras, muchísimas luchas para conquistar los derechos humanos. Entonces se supone que ya nosotros deberíamos andar campantes y sonrientes por el mundo, pero no. ¿Por qué? Porque la sociedad es dura. Porque la sociedad está con un ojo que somos todos nosotros y entre todos nosotros nos castigamos entre sí. Entonces, ¿quiénes somos los que debemos a un tiempo ser flexibles? Cada uno, empezar a ser empáticos, empezar a ponernos en el lugar del otro. Y cuando eso pasa, cuando usted se levanta y usted empieza con el pie derecho, yo le aseguro que el día es maravilloso, totalmente. O sea, usted se empieza a dar cuenta de los detalles de la vida, de los detalles en las obras. Y aquí tenemos algo. Yo tengo un invitado muy especial con nosotros, don Carlos, es de Toledo, la ciudad del Greco. Y seguro recordará estas formas muy usadas por el Greco, especialmente también por otros artistas, que son unas gorgueras. Esto también es muy interesante porque con Juan Carlos se puede hacer, y la maestra Elena, que es especialista en moda, nos puede también un poco entrar en el universo de que los vestuarios de los niños, de los infantes que utiliza Juan Carlos en sus pinturas,
son excepcionales, o sea, aquí hay un recorrido medieval totalmente, o sea, aquí nosotros podemos estudiar historia de la moda con el ropaje de los niños, tanto, o sea, ropaje antiguo como ropaje moderno y al mismo tiempo también, o sea, los diseños en los peinados, o sea, esto es una cosa impresionante, fíjense, aquí hay 4 niñas y las 4 tienen poses diferentes, peinados diferentes, o sea, tocado la parte de aquí, fíjense. Y estos son recursos interesantísimos porque él deja el lino al ras. O sea, es dejar que el propio material pueda convivir con su composición. Nada de esto es pintado, todo el fondo es tal cual. Y él lo que empieza a trabajar son los detalles. Y aquí nosotros lo vemos blanco y volvemos a la cocina del color. No es solamente blanco que hay ahí. Ahí hay infinidad de tonalidades que le permite a él crear esos volúmenes, esas texturas, esos claroscuros, esos puntos de luces, o sea, y fíjense el trabajo del cabello, o sea, es un realismo impresionante, es algo de verdad único. Entonces, ¿quién se anima a leer la cita de niños y niñas? No sin antes decirle que para la exposición de Honesty, nosotros entendimos necesario crear un diccionario. O sea, Juan Carlos tiene su propio diccionario de simbología porque iba a ser mucho más fácil empezar a entender el entramado en sus obras. Eso fue un apoyo, o sea, inmediato para uno poder empezar a desmenuzar todo lo que él empezó a transmutar a través de tanto de los diferentes soportes que él trabaja. ¿Quién se anima a leer esta? Carmen, por favor. Niños y niñas con venda en los ojos representan al ser humano, a la incertidumbre inherente a la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Al cubrir los ojos, el artista destaca la importancia de otros sentidos y cómo la ausencia de la vista puede identificar la percepción. Exactamente. Entonces, des en cuenta que, por ejemplo, muchas personas que, o sea, logran perder o nacen, ¿verdad?, con el problema de visión o que se ven afectados los oídos. En este caso, Juan Carlos se centra en la visión. Y yo recuerdo mucho una expresión que decía siempre mi abuelo, que dice, cito, no mires la apariencia de las cosas, sino su esencia. El cuerpo es un estuche, los ojos son las ventanas y el alma está atrapada adentro. Fin de la cita. Fíjense que aquí los ojos están vendados, o sea, porque él no quiere contaminar esa alma. Él tiene esos seres que son seres muy pulcros, son seres nobles, seres que pueden ser celestiales, en la forma en que él sobre todo esto, este políptico, o sea, esa es la sensación que al menos a mí me brinda, porque es como si tú no quisieras que nada pudiera empañar lo que aquí él ha puesto y que son obras muy delicadas porque al ser trabajadas con tanto cuidado y sobre todo con tener estas transparencias pueden ensuciarse muy fácilmente. Pero si tú las cuidas, como él cuida el alma de estos seres que están ahí, ¿verdad? Inmortalizados, que no sabemos quiénes son siquiera, que no tienen una identidad propia excepto la que le otorga el propio artista, porque ese es otro punto, las obras son sin título. Empieza usted a usar su imaginación y a ponerle nombre a cada obra. Eso es una invitación que le hace el artista. En cierto sentido, muchas veces hay personas que dicen, pero tú deberías titularla para uno por lo menos tener, ¿verdad?, un anal, una guía que nos permita a nosotros identificarlo. Pero es que esto está muy comprensible, esto está a la vista. Aquí no hay abstracción, aquí no hay simulación, usted está viendo lo que hay ahí. O sea, usted no necesita muchos elementos para poder hacerse una idea. Y ya lo vemos aquí con más cuidado, de manera separada, fíjense el nivel de detalle, como les decía, en la luminosidad, en los rostros, la perfección, en toda la parte de lo que tiene que ver con la figura, ¿verdad? Del tratamiento de la cara, el cuidado en las orejas, la nariz, los labios, o sea, es un cuidado muy, muy mimético, es algo de verdad muy minucioso en la obra de Juan Carlos, que sobre todo lo que tiene que ver con el cabello, el nivel de detalle, uno se acerca y uno quiere como agarrarle el pelo a la niña. A mí me ha pasado muchísimas veces que he estado en su estudio y digo, wow, o sea, pero es que es demasiado real. O sea, es algo increíble. Y esta es la foto que
intitula, ¿verdad?, la conferencia y que usamos como portada para la invitación que le hemos hecho a cada uno de ustedes. Y aquí entramos en un tema que se ve muy bonito, pero es espinoso. El cupcake. ¿Quién se anima a leer el significado aquí de esta parte? Por favor. Puedes pararte, por favor. Cupcakes, aparentemente de dulzura y celebración, pero pueden aludir a placeres efímeros o a la superficialidad de aquello que parece perfecto en el exterior. ¿Cuántas veces nosotros nos vemos cosas que son lindísimas, que son inclusive personas que nosotros admiramos? Y cuando nosotros las conocemos, en esencia decimos, pero Dios mío, ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo que no está bien. Pero lejos de eso, y me quiero detener más en esta pieza, y quiero que alguien lea Piruletas, porque ya la otra es archiconocida por ser la imitación. Tommy, por favor. Piruletas, un llamado de atención sobre los peligros de lo que parece inofensivo o placentero. La dulzura que representa puede ser engañosa y perjudicial. Algunas piruletas en sus obras tienen espinas, reforzando este mensaje, pues los dulces en exceso pueden causar enfermedades como la diabetes. Aquí hay un mensaje social muy poderoso y esta parte a mí me conmueve mucho y yo sé que a Juan Carlos también, pero es bueno que ustedes la conozcan porque es parte de su obra, es parte de lo que él aporta a través de su quehacer artístico a la sociedad en general. Si ustedes se fijan, o sea, la niña es una niña preciosa, con un traje muy cuidado, con unos colores muy efusivos. O sea, cuando tú le preguntas, especialmente a una niña, ¿cuál es tu color favorito? Rosa. O sea, es algo que la identifica y un rosa fucsia nos habla de mucha fuerza en esa tonalidad. Y aquí hay un cupcake que está en una ratonera, pero es increíble, yo debí haberle hecho zoom. El palito de la piruleta es de espinas, como si fueran las rosas. Las rosas son hermosas, pero las rosas tienen espinas. Entonces, aquí hay una historia no tan, vamos a decir, no tan edulcorada como se aprecia en la obra en una primera mirada. Y es que el padre de Juan Carlos falleció de diabetes. O sea, ¿cuántos de nosotros muchas veces no tenemos, verdad, en nuestra familia una referencia de que haya diabetes, pero nos convertimos en diabéticos porque no cuidamos la alimentación? Entonces, cuando somos niños, siempre queremos dulces y siempre motivamos a nuestros padres, mamá, yo quiero una paleta, mamá, yo quiero un helado, mamá, yo quiero no sé qué. Entonces, en los campos, por lo regular, ¿qué nosotros comíamos o qué comemos? Porque por lo menos en mi casa todavía es, o sea, mangú, yuca, víveres, o sea, ¿qué normalmente nosotros no nos estamos alimentando bien? Entonces, eso es un problema a nivel incluso de Estado, porque eso es una cadena. O sea, si tú no cuidas la alimentación, tú tienes gente enferma, que tú tienes que buscarle medicamentos y que tú tienes que tener una seguridad social que va en declive porque todo el sistema al final se ve afectado. Entonces, ese es un llamado de atención. Esa es una alerta. O sea, es verdad que es bonito, es verdad que es dulce, es verdad que es bueno, pero es malo también. Entonces, obviamente, en pequeñas proporciones, con un sentido, ¿verdad?, de cuidado, podemos consumirlo, porque los dulces son maravillosos. Pero esta imagen nos hace a nosotros hacer esa parada en cada uno, a ser reflexivos, a entender que lo que se ve en apariencia bonito no siempre lo es y que debemos cuidar mucho lo que nosotros tratamos de entrar en nuestro ser, no solamente de comida, sino también de pensamiento y de referencias que tenemos en el entorno. Entonces, la ratonera, un poco ya para ir cerrando el tema, ¿quién se anima a leerlo? Por favor. Ratonera, un símbolo de trampas o situaciones engañosas, representa los peligros ocultos en lo cotidiano y cómo las decisiones pueden llevar a consecuencias inesperadas. Exacto. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos confiamos de amistades que entendemos que porque son nuestros amigos nos están cuidando o van a hacer que todo sea bueno para nosotros. Pero no podemos perder el sentido del criterio y de un poco detenernos antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Y si al final una persona, como el cuento de que
el cuento del judío con el hijo. Yo no lo sé hacer exactamente, pero les voy a contar la esencia. Le dice, tírate del segundo piso. El niño le dice, no, no me puedo tirar, me voy a caer, me voy a fracturar una extremidad. Sí, sí, tírate, confía en mí, que yo te voy a parar. Ven, por favor, no sé qué. El caso es que el niño termina convenciéndose, dejándose convencer del padre y al final él se cae y le dice, papá, pero ¿por qué me has hecho eso? Bueno, ya has aprendido la primera lección, no debes confiar ni en tu padre. Entonces, pero eso es muy fuerte, eso es muy cruel, sumamente cruel, porque ¿quiénes son las personas que más nos protegen? Nuestros padres, pero siempre hay excepciones. Hay padres que no cuidan a sus hijos. Entonces también así hay amigos que no cuidan a los amigos. Hay personas que se aprovechan, que se benefician, que te ponen trampa como la del ratón. Entonces, ¿qué dice esto? Yo, por ejemplo, particularmente, a mí no me gustaría perder mi esencia. Yo soy confiada. A mí me dicen, mira, por aquí, yo voy ciegamente. Pero en la vida, en la medida que uno se forma, que uno va aprendiendo y que también va tropezando, uno hace paradas y dice, espérate, yo pasé por ahí, ahí había un hoyo, yo tengo que girar por aquí, que ya yo sé que por aquí no me voy a caer. Entonces es ser más reflexivos, es nosotros tener ese momentum para poder discernir entre lo que entendemos que nos conviene de lo que no nos conviene, al menos desde mi lectura. Y aquí están los alfileres, que lo vimos antes, pero aquí tenemos una definición de alfiler. ¿Quién se anima a leerla? Ya casi estamos concluyendo, por favor. Alfileres, un símbolo de dolor, precisión y fragilidad. Usado para destacar cómo pequeños elementos pueden generar grandes impactos. Efectivamente, lo vimos antes. Pero fíjense también que un alfiler, si tú lo usas como arma o si tú lo usas con mala intención, el alfiler te puede, o sea, sacar sangre, o sea, tú puedes perforar con un alfiler y te puedes lacerar, lastimar. Entonces, aquí vemos una niña suspendida, algo interesantísimo también sobre el equilibrio, sobre también esa mirada hacia el vacío, que es sumamente interesante en las piezas de Juan Carlos. Y esta obra de las marionetas, que no sé quién se anime también a leer esta parte. Por favor, Rocío. Marionetas, una crítica a la falta de autonomía y cómo las personas pueden ser manipuladas por las fuerzas externas o internas. Exacto. Muchas veces nosotros no tenemos una personalidad definida y hay personas que notan eso y se dan cuenta que pueden antojadizamente disponer de nosotros. Entonces, muchas veces nosotros nos convertimos en esa sombra mientras hay una figura, ¿verdad?, en otra posición de poder que nos va manillando, que nos va conduciendo, pero a veces esas figuras también son interesantes porque nos van llevando a un mundo que nosotros quizá no hubiésemos podido lograr si esas figuras no hubiesen existido. Y siempre cuando el ser humano tiene disposición puede encontrar su camino. Fíjense que hay una referencia aquí de una muñeca, o sea, pero una muñeca como ya envejecida, que es como esas reminiscencias del pasado, que muchas veces cuando nosotros somos adultos, que le damos atrás en el tiempo y nosotros empezamos a pensar en cómo se construyó nuestra personalidad, empezamos a encontrarnos a nosotros mismos. Entonces ahí nosotros empezamos a quitarnos esas ataduras y definimos nuestra personalidad. O sea, hay procesos que necesariamente hay que vivirlos. O sea, no podemos entrar en la idea de que todo es malo y de que siempre hay un villano. No, o sea, nosotros también somos malos a veces. Nosotros jugamos al villano y otras veces jugamos a ser personas nobles y buenas. Todo depende de las circunstancias. Como decía Ortega y Gasset, el hombre es él y sus circunstancias. Y si no las cuida ella, no se cuida él. Entonces aquí viene otra parte interesantísima del ajedrez. Es un elemento muy recurrente en la obra de Juan Carlos Reyes. Yo no he traído las obras maestras del ajedrez. Me quise servir de esta acuarela porque también esa es otra particularidad técnica en Juan Carlos, que no solamente combina, o sea, no solamente deja la acuarela en el papel, sino que también adhiere el acrílico, lo que le da un efecto de mayor realismo y de mayor precisión en la composición. Y fíjense también cómo perfectamente se integran las sombras, que eso, fíjense, o sea, tenemos toda la parte de las transparencias, lo que tiene que ver también con el dibujo, que aquí el dibujo es mucho más perceptible, un dibujo muy acabado. Fíjense también en el cuidado en el vestuario, estos zapatos estilo inglés, o sea, el traje es algo, o sea, con una presencia imponente.
que le da también ese carácter de formalidad a la obra y que te hace enfrentarte también a un espacio donde tú sientes que son niños dinásticos totalmente. O sea, no es solo la corona, es todos los elementos que tú encuentras. Entonces aquí tenemos dos definiciones de ajedrez y globos rotos. Ya la de los globos rotos un poco la tenemos. Yo quisiera que por favor alguien se anime a leer la del ajedrez. Por favor, Keila. Ajedrez, un reflejo de la estrategia, la toma de decisiones y las complejidades de la vida como un tablero de posibilidades. Exacto. Cuando nosotros estamos en actitud reflexiva, por lo regular las decisiones que tomamos son buenas, casi siempre. Pero cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una llamada, o tú estás atendiendo algo en la oficina, o tienen los niños, tú tienes muchos mundos que debes controlar y a ti te dicen que toma una decisión, por lo regular no es acertada porque tú estás en un caos. Entonces, cuando ustedes lo llamen para tomar una decisión, ustedes le dicen, dame un momento, yo te llamo ahorita. Entonces, ustedes se sientan así reflexivos como está ese niño sobre ese tablero de ajedrez con una silla imaginaria, una silla que él se inventó en su inmanente, en su pensamiento, porque él necesitaba ese momentum reflexivo en su vida para él poder tomar una decisión, para él poder seguir en el juego del ajedrez, porque es el juego de la vida. O sea, como a veces el psicólogo te da pautas y te dice, no, porque tú debes ser de tal forma, o tú debes reaccionar de tal forma, pero la vida es circunstancial. Y cuando te venga el problema encima, tú tienes que usar la lógica. Por eso es que en las escuelas deben enseñarnos a nosotros para qué se usan las matemáticas. Que siempre nos dicen, no, que la matemática es lo peor. No, ahí es que aprendemos a razonar. Ahí es que viene la parte de la lógica. Ahí es que viene la parte de la interpretación. Nosotros, por ejemplo, en la historia del arte, nosotros necesitamos medidas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que hacernos una idea de ese espacio otro que está en el cuadro o que está en la escultura o que está representado en una instalación o cualesquiera que sea el medio. Entonces ya vamos con esta que creo que es la última imagen que tengo de referencia, donde nosotros los sueños deben ir más allá de lo que es este espacio que llamamos tierra. Y aquí ese niño que sigue soñando, que juega con el avioncito y que sigue entre matorrales, sueña ya con el espacio. Empieza a ver que hay ese universo que puede ser suyo y que no hay límites porque el universo es infinito. Entonces, ¿quién se anima a leer las dos referencias del casco astronauta y de aviones pequeños? Que no son grandes, son pequeños, como nuestros sueños, como en los de Saint-Exupéry. Por favor. Casco astronauta simboliza la exploración, la protección y el deseo de alcanzar lo desconocido. Representa sueños de conquista y descubrimiento. Aviones pequeños. Recrea aviones que parecen de juguete, simbolizando la infancia, los sueños de libertad y los viajes de la vida, tanto literales como metafóricos. Entonces, hoy nosotros tenemos una misión. Aquí está Rocío Regalado, que trabajamos con ella en Mapa del Alma hace poquito, y yo me voy a apropiar un poco de ese taller que tomamos para invitarlos a todos ustedes a que hoy, cuando lleguen a sus casas, tomen lápiz y papel y ustedes empiecen a anotar sus sueños. No importa, qué edad yo tengo, a qué yo me dedico, yo quiero ser un niño hoy. Yo los invito a todos ustedes a ser uno de estos niños que no tiene rostros, que puede ser cualesquiera de nosotros, y que empecemos a anotar todas esas cosas maravillosas que hay en nuestros corazones y que nosotros queremos desear. Y ya con eso me abro a sus preguntas. Muchas gracias.